Muy bien, ya empezó la grabación, entonces gracias y bueno, disfruten de este espacio. ¿Listo, Daniela? Perdón, ahora sí, estaba silenciada. Bueno, primero quiero presentarme, mucho gusto. Yo soy Daniela Luisa, espero que me puedan escuchar bien. En este momento me encuentro en Bogotá y justamente hablando de temas de memoria, porque hoy también vamos a hablar un poco de memoria y en qué consiste y de qué se trata. Eh, Acabo de salir de una charla, de un conversatorio de parte de la comunidad de Bojayá, que mañana estará sustentando por qué el Cristo mutilado de Bojayá y la Virgen, que sobrevivieron a una masacre que hubo el 2 de mayo del año 2000, no me puedo equivocar, del año 2002, si no estoy mal, o 2000, porque eso es patrimonio cultural de la nación. Y me parece importante mencionarlo, del 2002. Me parece importante mencionarlo porque un poco a lo que quiere apuntar esta tercera edición del concurso de hilo corto, se hace referencia sobre todo y principalmente a temas también sobre paz. Y porque la literatura nos permite conectar con temas de paz y bienestar también, que podamos pensar en bienestar. Entonces, voy a hacer un ejercicio. Este espacio está pensado para que interactuemos entre todas las personas que estamos, que podamos hablar con mucha comodidad, que esto pueda ser una conversación. Y por eso mismo me gustaría que fuéramos, que empecemos, primero pues comentarles qué es Casa Barullo y de dónde vengo yo y por qué estoy haciendo este taller. Después de eso, y disculpen mi voz, es que la estoy recuperando recientemente, eh, la estoy apenas recuperando porque recientemente perdí la voz un poco por la enfermedad, no sé. Ah, mira, entraron más personas, voy a irlos admitiendo. Perfecto. Entonces, primero quiero contarles un poco sobre qué es Casa Barullo. Nosotros somos un colectivo de escultura creativa que ya llevamos más de 10 años en este proyecto y en este proceso. Y para eso quisiera mostrarles mi pantalla, una ventana. Tenemos una página web, que esta es una novedad, también de alguna forma la estamos lanzando, y es pues de qué se trata. ¿Por qué nosotras estamos acá? Porque tenemos conocimiento y experiencias distintas y diversas en temas de publicaciones eh, y de gestión de eventos que tienen que ver con la literatura y sobre todo escritura creativa. Entonces, para comentarles un poco, nuestro grupo de escritura creativa, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, gracias. Entonces, nosotros estamos radicadas en Bogotá, pero en realidad de alguna forma estamos descentralizadas. Yo por lo menos soy de Cali, cuando me voy a Cali me llevo Barullo encima. Hay varios que siguen allá, en Cali también, y hay otras personas que incluso están fuera de Colombia. Tenemos una serie de publicaciones que son como libros, pero muy baratos, porque también creemos que es importante que la literatura le llegue a todos y que no haya una barrera como por el acceso en los precios de las publicaciones. Así que incluso, y también una barrera en las publicaciones propiamente. O sea, si tú, persona que me estás escuchando, estás pensando o tienes un cuento, tienes un poema, o tienes muchos, tienes incluso una novela, puedes autopublicarte de esta manera y es completamente viable y accesible. Entonces,
Más o menos de eso se trata Casa Barullo, por eso nosotros estamos aquí. Yo estoy en representación de Barullo y me gustaría, antes de empezar con propiedad, conocerlos un poco. Me gustaría saber quién está aquí, que se presenten así rápidamente. Como somos pocas personas, sería bonito verlas, entonces si pueden prender la cámara también estaría bien. Somos 10. Aquí, por ejemplo, está Andrés David Pacheco, Jerónimo, Natalia. Me gustaría escucharlos. ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo se llaman? ¿De qué institución nos están viendo? ¿Están participando? Adelante, Samuel. Bueno, yo me llamo Samuel Vicente Beltrán Silva, soy de Barranca Bermeja de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Genial. Muchas gracias. Jerónimo. Muy buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Niño López, yo soy de Bucaramanga, yo estudio en el José Elías Puyana. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. Vale, gracias. ¿Alguien más? Samuel, Natalia, Ofelia. Bueno, Natalia nos escribe: un placer, soy de Barranca Bermeja, tengo 25 años y soy egresada y docente de la Escuela Normal. Qué maravilla, Natalia, gracias por estar acá. Buenas tardes, mi nombre es Constanza Silva, soy también egresada y docente de la Escuela Normal Superior Cristo Rey y es un placer participar en esta charla y capacitación con ustedes. Listo. Qué bueno, me alegra mucho. Andrés Pacheco, tengo 17 años y estoy estudiando en la UIS. Bueno, veo que somos un grupo muy variado. Hay de todas las edades aquí, entonces vamos a conocer y cómo vamos a aplicar. Y de hecho, la intención al final de este espacio es que apliquemos a la convocatoria con el cuento que ustedes van a escribir ahora. O bueno, la forma de literatura que quieran también, porque esto es abierto, solamente que tenemos una serie de condiciones que vamos a revisar más adelante, como de qué se trata, y les vamos a dar claramente unos tips o hacer una escritura guiada que va a permitir que al final de esta sesión tengan su cuento escrito, de alguna forma también revisado, y después de eso vamos paso a paso, vamos a ir llenando el formulario. Entonces, ahora sí, para que empecemos propiamente, hagamos un ejercicio primero. Voy a volver a compartir pantalla aquí porque quiero mostrarles en dónde pueden encontrar la convocatoria de este año. Entonces, entran a la página de Felibar y tenemos acá en donde dice Dilo Corto, que se llama, que es pues propiamente el nombre del concurso. Hay una pestaña que se llama Tercera Edición y habla de los lineamientos de 2026. Acá, en estos lineamientos de este año, hay una serie de cambios que hemos implementado, como por ejemplo algo de lo que mencionaba Darwin, que consiste en también hacer una escritura análoga, como una escritura hecha a mano, manuscrita, y esta es importante porque les va a permitir participar en una mención especial, únicamente en donde solo lo que está manuscrito va a entrar en un concurso para esa categoría. Entonces, en esta convocatoria hay un lema
cada convocatoria ha tenido su lema. El del año pasado era "El lector es un lector", y de hecho más adelante les voy a mostrar un poco cómo es esta antología del 2025 y vamos a leer algunos cuentos ganadores. Pero antes de eso, miremos este año qué es lo que nos trae. El lema de este año es "Leer te hace bien". Me gustaría preguntarles, para que me escriban aquí por el chat y yo también ir mirando, leer te hace bien, ¿qué les hace pensar? O sea, esta idea de la lectura te hace bien, ¿en qué sentido? Quiero preguntarles en qué sentido hace bien leer. Pueden irlo escribiendo ahí por el chat mientras les voy contando otras novedades del concurso de este año. Entre esas, que nos aliamos entre varias instituciones y este año se rinde homenaje al padre Francisco de Rux, que es un sacerdote jesuita colombiano que ha sido reconocido por su trabajo en la construcción de paz, y por eso quería hablar un poco, por eso mi introducción de que el conversatorio terminó tarde y me tocó, bueno, sentarme en un café, pero aquí estamos, sobre Bojayá, ya que reconocemos que este país ha tenido procesos muy difíciles, ha tenido una historia muy compleja en donde no existe una línea muy clara o muy fina, completamente definida entre quién es el malo y quién es el bueno. Eso, después de tantos años de violencia, en el fondo se va desdibujando y nos convertimos en personas que estamos buscando de alguna forma sobrevivir. Pero en esta sociedad nos hemos dado cuenta, con la paz y las formas de construcción de paz, que también incluyen formas propias, desde cuál es tu lugar en el mundo para no seguir repitiendo ciclos de violencia, que sí es posible llegar a espacios de reconciliación, a garantizar justicia, y también pensarnos en que no debe haber repetición. O sea, cuando estamos hablando de la no repetición, también estamos hablando de temas como de qué manera podemos garantizar eso. Y una de esas, consideramos, incluso desde Casa Barullo y también desde el concurso, pues cómo nos hemos pensado el concurso, que la escritura, y sí, la escritura en especial, es una forma de eso, de darle continuidad y de garantizar la repetición porque se conoce la verdad. Entonces, tenemos una respuesta. Leer me hace bien porque me ayuda a deconstruirme diariamente, me ayuda a salir de mi zona de confort y contemplar otras perspectivas. Dice Constanza, me permite acercarme a otras realidades y escuchar otras voces. Natalia dice, leer me ha ayudado a ser una persona muy empática. Siento mucho y comprendo mucho las emociones de los demás. Claro, la literatura le permite a uno ponerse en otros zapatos, conocer otras realidades, así como está diciendo Constanza. Y eso mismo también vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Porque, bueno, aquí Valentina nos dice, pienso que leer hace bien, ya que nos orienta sobre temas los cuales son importantes conocer o nos gusta leer. Sí, también es un ejercicio muy placentero la lectura, porque uno se va metiendo a los mundos y con la propia mente uno puede estar viendo una película prácticamente, y eso también es muy valioso. Entonces, ya que tenemos diferentes aproximaciones sobre la temática de este año, todas esas son válidas. Ahora, pensémonos en las categorías en las que cada uno de ustedes va a participar. Aquí tenemos una que se llama adultos, que son mayores de 18 años. De 18 a más, esta es la categoría en la que vas a participar. Y aquí hay algunas preguntas que podrían guiar tu forma de escribir o el enfoque del texto que quieres presentar. Sin embargo, no son camisas de fuerza, solamente guías. Hay otra categoría de 13 a 17 años y tenemos una categoría de 7 a 12 años. Entonces, desde los 7 años pueden participar, también pueden contarle a otras personas que este
que en este espacio es que estamos recibiendo los textos y hay personas creativas desde antes, pero bueno, aquí a partir de los 7 hasta los 12 es la categoría infantil. La de los 13 a los 17 es juvenil, que de alguna forma hoy nos estamos pensando en lo juvenil, pero es un taller que va a ser abierto a todas las edades, porque estamos todos aquí hoy. ¿Qué nos gustaría? Hay unas fechas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, estas de estos talleres. En este taller, y ahorita les envío un link para que se inscriban, con ese link y con su inscripción en él, ya van a tener automáticamente 5 puntos adicionales en la calificación de sus textos, porque la participación en esto es lo que otorga esa pequeña ventaja para cuando los jurados están revisando sus textos. Ahora, además de la temática que un poco ya les he contado y ustedes me han escrito aquí también, hay una respuesta de Andrés, dice, leer me lleva a otros escenarios donde aprendo sobre diversos temas y situaciones. Luego otra persona se llama Juan Sebastián. Entonces, además de esta temática, tenemos, y además de las categorías, vamos a mirar cuáles son esas modalidades de participación. Una que alguien estaba mencionando muy bien, la estaba explicando bastante bien, es una modalidad de buzones. Hay unos buzones que están ubicados, y aquí está escrito, en la biblioteca Ana Joaquina, en la biblioteca Alejandro Galvis y en el Centro Comercial San Silvestre. En esas pueden solicitar unas fichas en donde pueden escribir su cuento a manos y también deben diligenciar pues a través del medio que tengan, muy probablemente en el celular, los otros datos y dicen, yo estoy participando desde las postales y ponen su postal en el buzón. Con haber hecho esa inscripción en el formulario más el texto que dejen en los buzones, ya estarían participando en eso. ¿Por qué es importante esta modalidad de participación? Además del formulario en línea que vamos a ver más adelante, porque más abajo, en el proceso de selección, vamos a tener unas menciones especiales que van a garantizar que tu cuento, si está entre los mejores puntuados, también va a aparecer en la publicación, o sea, en el libro impreso va a quedar tu nombre, tu texto, y va a quedar así. Quiero mostrarles las menciones especiales que tuvimos el año pasado, de las ediciones que salieron, de la edición que salió de 2025. Entonces, tenemos, por ejemplo, una mención que habla de Guillermo Cano. Y esta consiste en los mejores relatos que promueven la libertad de expresión y el periodismo con enfoque cultural. Entonces, aquí empiezan los textos. Por ejemplo, que fue mejor dentro de esa mención, que se llama Cintura. Y aquí está. Lo mismo con los siguientes. Estos, a pesar de que, más bien, además de que existe, y estas categorías las conocemos bastante bien, un primer, segundo y tercer puesto para cada categoría en donde ganas, donde tienes un premio. También existe otra forma de agradecimiento y gratificación de que participaste en esto, y que estás enmarcada en la temática de este concurso, que son estas menciones que están acá, en este caso. Entonces, las 3 menciones especiales que tenemos para esta edición que está abierta, son mención Francisco Bermúdez a los relatos sobre memoria, verdad, dignidad y esperanza colectiva. Entendamos estas categorías de manera amplia, por eso no hay una definición así muy elaborada o muy grande para que no se cierre el proceso creativo, sino que permita todo lo contrario, expandirlo. Tenemos la mención manuscritos al mejor texto escrito a mano, depositado en los buzones de hilo corto. Por eso les comentaba la modalidad de más arriba,
que esta modalidad es especial, porque todos los que participen dentro de esos textos escritos a mano son los únicos que van a van a ser evaluados para esta parte de manuscritos. Y ahí van a ser publicados. Luego hay una tercera mención que se llama afectos, que va hacia los relatos que abordan emociones y experiencias de la comunidad. Vamos a hablar también, quería contarles que esto pues va a ser, vamos a tener una ceremonia de premiación muy cerca del fin de año, y ahí es donde van a recibir ustedes que participaron, porque aquí yo ya estoy asumiendo que todos vamos a enviar nuestro cuento, porque así va a ser. Entonces, van a participar en la ceremonia de premiación y ahí es donde a ustedes les vamos a entregar sus ejemplares y los premios, claramente. Hay otras causales de descalificación y quería hablar un poco sobre eso porque me parece que, desde Casa Barullo nos parece importante recalcar que la labor creativa del ser humano es un valor y es lo que nos distingue a nosotros culturalmente y como socialmente de otras cosas que nos rodean en nuestro contexto. Entonces, creo que eso es lo que nos hace valiosos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer que una inteligencia artificial escriba el cuento y tú le des la idea a que lo hagas con tus propias manos, y eso se nota. Y eso es una causal de descalificación. Por eso un poco queremos motivarlo a través de los buzones. Estás inspirada y lo escribes con tu puño y letra y nos envías eso. Por favor, que sean legibles si quieren participar por esa modalidad. También si hay evidencia de plagio, que estén tomando textos de otros autores, otras personas, otros libros, eso también sería una causante de descalificación. Y deben presentar solamente un cuento. No pueden presentar más de uno, porque también sería causante de descalificación, ya que no sabríamos cuál de los dos utilizar para la evaluación, y tiene que ser justa, entonces todos la misma cantidad de cuentos que presentan. No, estos cuentos y estos básicos no deben superar las 200 palabras, incluyendo el título, que es importante también para el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Entonces, si tienen alguna consulta, si en este momento no se pueda resolver, hay unos correos en donde podemos recibir también esas preguntas. Entonces, ya saben que cada participante puede enviar un microcuento, debe ser inédito, es decir, que no esté publicado en otras plataformas, en otros lados, en otros libros, que ya haya concursado y haya ganado en otros espacios. No recomendamos utilizar inteligencia artificial y, como les comentaba, el texto debe tener un máximo de 200 palabras, incluyendo el título. Entonces, y también reiterarles que no es una camisa de fuerza la temática, pero sí influye mucho sobre la forma en la que va a ser evaluado su texto. Bueno, pues creo que ya casi cierra, ¿no? Cierra el 5 de julio. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre las condiciones generales. Hasta aquí. ¿O alguna observación también? Creo que ha sido claro todo. Vale, gracias. Gracias por tu respuesta. Antes de que empecemos a escribir, miremos algunos referentes y quiero que miremos los referentes directamente a compartir esta pestaña. Ahora sí creo que ahora sí ya están viendo el link. Lo voy a devolver directamente de lo que han producido y lo que han enviado. Perdón. Voy a pedir agüita aquí. Lo que han producido y lo que han enviado
quienes han ganado ediciones anteriores, pero directamente de este concurso, que me parece que es un ejercicio que puede ser bastante enriquecedor para ver qué es lo corto, que además es original y que además está escrito para el Bermeja. El año pasado, la convocatoria tenía como temática principal el lector es un actor. Y la antología del 2025, bueno, arrojó estos resultados. Entonces, miremos de la categoría infantil el primer lugar. Este cuento se llama, y me voy a remitir de una vez a esa página, la página 21, aquí. La voz del agua. Sí, y nuestro escritor ganador tiene 11, bueno, en ese momento tenía 11 años, ya probablemente tiene 12, Juan Sebastián Castillo. ¿Alguna persona, o bueno, dos, porque estoy viendo que aquí hay guiones, le gustaría, me puede ayudar a leer este? Para que no solo escuchen mi voz ronca, sino también poderlos escuchar a ustedes. Si usted gusta, puedo colaborar con el primer texto. Claro que sí, Constanza. De hecho, bueno, si no hay nadie más, te podemos escuchar con toda la historia, si te parece bien. Bueno, vamos a darle la oportunidad también a otras voces. Ya varios me han Bueno, escuchado leer. Bueno, empiezo. En las madrugadas del Magdalena, cuando la neblina cubre las ciénagas, Rosa escucha un murmullo que no proviene de los hombres ni de las garzas azules. Es la voz del agua, que le recuerda a su abuela moliendo maíz y cantando coplas para espantar la tristeza. Cuídame, susurra el río, no me llenes de heridas. Rosa sabe que cada botella arrojada es una cicatriz y que cada pez ausente es un silencio en la memoria. Por eso enseña a los niños del barrio a sembrar árboles de guayacán en las orillas y a pintar murales donde el manatí sonríe. Un día, mientras recoge caracoles junto al sogamoso, un niño le pregunta, ¿por qué hablas con el agua? Ella responde, porque es la única voz que nunca miente. El niño guarda silencio como si entendiera que la vida del río es también la suya. Y cuando suelta el caracol de regreso a la corriente, escucha también el murmullo. Desde entonces, Rosa ya no está sola porque cada palabra que siembra se convierte en raíz. Cada historia que cuenta florece en canción. Bueno, más allá de lo poético, porque es un cuento muy poético, una historia que utiliza, cuando estoy hablando de que es algo muy poético, quiero decir que usa muchas imágenes y recursos literarios para hablar de un tema importante que es, en este caso, ambiental, de contaminación del agua, de nuestra relación como humanos y animales que dependemos de un ecosistema propiamente. Y en este caso, por la temática, se utilizó guiones, se llaman, sí, guiones, pero propiamente como las voces directas de los personajes, porque estamos hablando de que el lector es un actor y parte de eso también incluye lo que llamaríamos una performatividad dentro del texto. Como pueden ver en que fue el primer puesto en la categoría infantil, nosotros nos estamos encontrando con un texto en donde hay unos personajes que interactúan, hay una historia que está orbitando, es una historia mucho más grande, y que no nos están queriendo contar todo, sino solamente un fragmento de esa realidad para que ya podamos hacernos una idea de algo mucho más grande. Esa, por ejemplo, es una de las claves
para cuando uno va a hacer la construcción de un cuento corto o un microcuento. Quiero irme al ganador del primer lugar, pero en esta ocasión no en la categoría infantil, sino vámonos hacia la de adultos y miremos qué hay allí. Y vamos desglosando un poco el texto. Y ahí sí, les voy a hacer preguntas para que también podamos conversarlo y no sea que solo me estén escuchando a mí. Vámonos con la página 83. Llegó alguien más por acá. Listo. Entonces, en este primer lugar, la persona que gana se llama Paula Alzate Flores y el texto se llama Cuando calla el río. Vámonos para allá. Cuando calla el río. Es ganador del primer lugar. También aquí hay un tema recurrente que quisiera, pues, de alguna forma pensamos que cuando estamos hablando de medio ambiente, entonces tenemos que incluir elementos como animales emblemáticos de la ciénaga o propios de la ciénaga, porque también estamos hablando de lo que es Barranca Bermeja. Pero esa no es la única temática que podemos usar. Y de hecho, o sea, los lineamientos de este concurso nos están hablando de que hay también otras formas de abordar el cómo vemos y cómo nos pensamos Barranca, ¿no? Entonces, este cuento que se llama Cuando calla el río, para la ocasión del año pasado, que fue el ganador del primer puesto, se los voy a leer y ahí sí les hago preguntas. Dice así: en el atardecer de la ciénaga San Silvestre, el pescador lanzó su atarraya y en lugar de peces se metió un manatí. No te asustó, lo miró con calma, como si ya se conocieran. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó. El manatí respiró hondo, como si hablara con la brisa. Porque me estoy muriendo y contigo muere el río. El hombre bajó la mirada, sabía que aquel ser pacífico mantenía viva la ciénaga. Sin él habría hambre y desolación en el agua y en la región. ¿Y qué puedo hacer?, susurró. Escribe mi nombre antes de que lo borre el olvido, suplicó el manatí. Cuando quiso responder, el animal flotaba inmóvil con los ojos cerrados. La corriente lo arrasó despacio hasta perderse como espuma entre la tarulla. El pescador volvió con la red vacía. En la orilla lo esperaba su hijo, que preguntó con inocencia: «Papá, ¿qué atrapaste hoy?». El hombre, tragó saliva, no tuvo valor de decir que había visto morir al último manatí. Solo acarició la cabeza del niño y pensó: si no lo escribo de inmediato, él jamás sabrá que alguna vez existió. Ahora sí, quiero hacerle preguntas sobre este texto que se llama Cuando calla el río. ¿Qué es lo que hace que un microcuento sea un microcuento? En este caso, ¿por qué estamos hablando de que este es un microcuento también? ¿Alguna idea de por qué podríamos hablar de que esto es un microcuento? Para las personas nuevas que entraron, tal vez, Juan Sebastián. Pues puede ser porque solo se centra en un solo acontecimiento y no es tan extenso. Sí, nos vamos acercando a alguna de las claves. Eso que acabas de decir, Samuel, es súper importante, porque al centrarnos en un solo acontecimiento, es casi como si estuviéramos hablando de una fotografía. Es como si estuvieras contando una historia en una imagen, pero a la inversa, como el ejercicio contrario. Y aquí, de alguna forma, esto es lo que pasó, solo que, bueno, pasa un poquito más que solo la imagen.
para el cierre, pero el cierre nos está dejando incluso un mensaje hasta ético de que la historia tiene que ser escrita porque si no, nadie la va a recordar, no se va a hacer memoria sobre eso. Natalia Jiménez escribió: permite al lector continuar la historia con ayuda de la imaginación. Muy acertado lo que dices, Natalia, va muy en línea con lo que también estaba diciendo Samuel, de hecho. Bueno, con esos dos pequeños acercamientos de aquello que ya fue ganador en ocasiones anteriores, pasemos bueno, quería mostrarles uno, pero antes de hablar de este cuento que se llama La Garza Azul, que nos pareció a todos muy, muy bueno, voy a darles unas claves especiales y específicas sobre de qué hablamos cuando estamos hablando de un microcuento. Y me gustaría, si tienen dónde anotar, que las vayan anotando y que las vayan escribiendo, porque eso es lo que vamos a utilizar y vamos a poner en práctica más adelante. Entonces voy a dejar de presentar. Es muy como para poder verlos también, si hay alguna participación. Bueno, antes de eso, quiero enviarles por aquí, por el chat, y díganme todos ahorita si logran dar con si logran abrirlo y logran inscribirse, el formulario de asistencia. Es muy importante que lo diligencien para que nosotros tengamos claridad quién estuvo en este espacio de taller. Ahí les envío el formulario y más adelante lo vuelvo a enviar para las personas nuevas que vayan entrando. Entonces, ahora sí, volviendo a lo que necesitamos tomar aquí en cuenta. Quiero abrir una página así en blanco para que vayamos escribiendo juntos, en conjunto. Perfecto, entonces ahora sí, creo que puedo presentar mi pantalla aquí también. ¿La pueden ver? Creo que no. Ya sé qué fue lo que pasó. Listo, ahora sí. Hablemos primero de nuestras bases, de cómo vamos a escribir un microcuento. Espero que puedan tomar nota porque viene el grueso de este espacio. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un microcuento? Hay una frase de Julio Cortázar, que fue un escritor argentino pues, muy importante. Él se radicó en Francia y por eso hablaba raro. Si quieren escucharlo alguna vez, leer sus creaciones como de prosa poética o sí, narrativas. Él mismo también leía a veces y tenía una forma rara, como muy curiosa de hablar, pero era muy distintiva de él, de Cortázar. Y él ha sido un cuentista como de formas breves, muy bueno. Si quieren indagar un poco más sobre este escritor, y sobre pues como su forma de crear, y más bien su forma de crear, pero en términos de lo breve, él tiene un libro que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Se llama así, Historias de Cronopios y de Famas. Es un librito que uno puede conseguir incluso en PDF. Es muy fácil de conseguir porque ya lleva mucho tiempo.
y está lleno de cuentos breves y de formas breves, hay unos más breves que otros, y además es muy, muy creativo, muy, se sale mucho de la norma, o incluso de lo que, de la realidad que percibimos, la deforma, y eso es lo que permite la literatura, como que vos tenés enfrente una imagen y tienes el poder, la capacidad, la forma de que con tu creatividad, con las preguntas que te hagas sobre eso, puedas deformarla como si fuera una plastilina y escribirla, y con eso puedes hacer unos cuentos muy, muy interesantes. Entonces les recomiendo mucho esta que se llama Historias de Clonetes y de Famas, porque quieren también tener algún referente de otros lugares, de otras personas, de formas breves. Ahora, él decía, la novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento gana por notables. Es decir, una novela que tiene capítulos, que tiene un desarrollo más profundo de cada personaje que está ahí, va sumando puntos. Pero por otra parte, existe el cuento, y sobre ti más aún cuando estamos hablando de un microcuento, es como si fuera un ring de boxeo, un espacio limitado, y el knockout se refiere como ya un golpe certero. Tiene que ser muy certero el golpe para que el lector, cuando recibe esa información, lo haga pensar incluso más tiempo de lo que se demoró leyendo el cuento. Creo que ese puede ser un buen indicador si escriben su cuento y se lo presentan a alguien más, se lo muestran a alguien más. Si esa persona se quedó pensando en ese cuento más tiempo de lo que lo leyó, si se quedó haciéndole preguntas, si te hace a ti preguntas sobre eso que leyó, dependiendo de las preguntas, es porque te salió muy bien ese notable. Vamos, y lo quiero ir escribiendo para que vayamos, para que vaya quedando un poco más en la memoria y que no esté todo ahí ya dicho y escrito. Ay, se me fue el texto. Ya. Hablemos de el microcuento, entonces, ¿qué es lo que necesito? Primero, es importante que tengamos muy presente para este concurso y estas formas narrativas que menos es más. Siempre. Menos es más. Y eso es lo que lo diferencia de otros géneros narrativos. Como, por ejemplo, la novela o incluso el teatro. Es menos es más, es súper importante. Aquí llega otra persona. Quiero admitirla antes de que continuemos. No me está dejando. Ay, ¿qué hice? Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? No, señora. ¿No? Ah, otra vez. No entiendo qué fue lo que pasó. Discúlpenme. Graciel Ortega. Bueno, entonces voy a volver a compartir mi ventana para que sigamos viendo estas formas breves y hablando de ellas. Listo, entonces, como les comentaba, importante, menos es más. Siempre lo que estén pensando escribir, lo que estén pensando hacer, menos es más. Tengamos eso presente. Otro tip y otro consejo muy importante o algo que hay que tener en cuenta en estos lineamientos es que se trata de, es lo que se dice, o sea, como no tenemos tantos recursos, no podemos explicar tanto, y por eso mismo es lo que se dice y también, con tilde en la E, lo que hay entre líneas. Y eso nos pasa mucho como personas cuando estamos incluso conversando con otras, que no sé si les ha pasado en algún momento que están
tanteando un terreno, como cuando, bueno, yo tengo 28 años, ya eso no me pasa, pero hace 15 sí me pasaba mucho, y yo tenía que pedirle permisos a mi papá para salir, como, quiero ir al cine con mis amigos, pero yo no sabía en que cómo estaba él y yo tenía que tantear el terreno a ver si me iba a dar permiso, si no. Entonces yo le iba diciendo cosas entre líneas o le decía alguna otra forma para ver si yo podía salir ese día o si no. O iba diciendo, ay, no, hoy estoy, no sé, hoy no tengo, ya hice mis tareas, ya limpié mi cuarto, me gustaría hacer algo diferente hoy. Y ya después de una hora de yo haberle dicho eso, ya como, ay, bueno, me das permiso para ir al cine, uno va tanteando. Entonces yo cuando estaba diciendo que ya había hecho mis tareas y que yo era muy juiciosa y que había limpiado mi cuarto y que había lavado la loza, todo eso quería decir que yo quería salir. Entonces, entre líneas estaba diciendo que quería salir, pero de alguna forma estaba contándome de otra manera que es lo que yo estaba diciendo. O sea, hay dos historias que se cuentan en una, y solo una que está escrita. Otro tip, por decirlo así, es que también uno puede sugerir, lo voy a escribir aquí, con diferentes gestos en la narración. Y lo veíamos con los textos que acabábamos de ver también un poco, ¿no? De cuáles eran esos gestos. Había uno de, si mi hijo, yo tengo que escribirlo porque mi hijo se va a olvidar de que alguna vez existió esta especie de animales. Pero en vez de hablar de extinción, o sea, de tomarlo desde una línea científica, lo que hizo el texto fue sugerirte que por la contaminación de los ríos, el daño ambiental a las ciénagas, entonces el manatí se iba a extinguir. Esa es la historia que está como más grande detrás de todo esto. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, veo que Natalia dice la inferencia. Ay, exacto. Aquí inferir es muy importante. Pero entonces eso me lleva a pensar, eso me lleva, más bien, me recuerda un poco que aquí tenemos que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microcuentos? Y lo quiero poner en negrita. Porque Constanza menciona algo importante y es que cuando estamos hablando de que hay que inferir, tenemos sí o sí, y es que eso me va a llevar a otra cosa, tenemos que pensar culturalmente, o sea, es que nosotros vamos a hacer aquí también, vamos a tener como escritores un rol de personas que analizan a su propia sociedad, y eso es importante. Entonces, en ese orden de ideas, las inferencias se basan en cuáles son tus creencias o tus sesgos, eso en ciencias sociales se llaman sesgos cognitivos, si lo quieres buscar de pronto en internet. Los sesgos cognitivos nos llevan directamente a inferir cuando alguien te sugiere algo a qué se está remitiendo. Por ejemplo, y espero que me estén viendo aquí en la cámara, porque voy a hacer algo en fuerte. En India, hacer este gesto o este gesto o este gesto es distinto a si vos estuvieras en Colombia y en Colombia te hacen así y es como te están señalando algo. Y ese gesto tú estás infiriendo de alguna forma con lo que te sugieren, pero también con el contexto de la sociedad, de lo que has aprendido en sociedad, que con lo que te dicen te lleva a una serie de caminos muy específicos según la cultura. Entonces,
para cuando escriban sus microtextos, sus microcuentos y los postulen a este concurso, tengan en cuenta que es un recurso muy enriquecido que pueden utilizar y no corren el riesgo de ser críticos con sus textos. Por ejemplo, pueden utilizar así frases famosas o, por ejemplo, oigan a esta, de alguna forma tiene uno infiere que cuando uno dice, ay, oigan a esta, es que hay cierto sarcasmo, cierta ironía en lo que se está diciendo e incluso de no creerle a la otra persona. Entonces, una frase puede contener una carga simbólica importante que a nivel cultural para escribir un microcuento nos sirve muchísimo. Entonces, escribamos inferencia, que fue lo que nos escribieron aquí por escuchar. Vámonos a otro tip. Después de los tips, hacemos un breve receso y volvemos. Escribimos nuestros cuentos y los enviamos. Así que, bueno, tomen nota de esto y ya volveremos. Ahora pasemos a ver cómo identificamos un microcuento. Les voy a contar, por ejemplo, estábamos hablando del knockout, ¿no? Hay 2 puntos que son claves en esto y me voy a remitir, ahí sí me voy a devolver a uno de los textos que fueron ganadores y que fueron publicados el año pasado en la antología de Dilo Corto. Lo primero a lo que nos tenemos que remitir es la brevedad. La brevedad es supremamente importante y un microcuento nos puede hablar de eso. ¿Cómo? El título influye. El título incluso puede ser el microcuento. Ahorita les puedo mostrar algún ejemplo también de esto. Influye también el desarrollo de ese texto. Hay microcuentos que son 3 palabras, 4 palabras, 1 palabra, y hay títulos así largos. Hay muchas formas de hacer un microcuento, pero estamos hablando de brevedad. También, ¿cómo lo podemos identificar? Porque utiliza un lenguaje muy preciso, ya que el lenguaje, como las palabras son tan escasas, o sea, no podemos usarlas, derrocharlas, sino que son limitadas, entonces tenemos que, sí o sí, hacerlo lo más preciso posible. Puedes escribir y si tú quieres hacer eso, puedes hacer un texto más largo y luego empezar a echarle tijera. Esa es una forma de también hacer un microcuento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también hablar de que no, a pesar de que estamos hablando de la brevedad, no significa quedarse corto, sino decir lo que se tiene que decir, pero de la forma más breve posible. Y es que también se puede identificar por estos 2 motivos anteriores, porque el arte, lo podemos llamar así, del símbolo. Estamos hablando de que podemos utilizar recursos literarios como metáforas, también fijarnos en el ritmo que lleve el texto, porque no solamente existe, y en un cuento normal, como más grande, más largo, existe inicio, nudo y desenlace. Pero en este caso no hay espacio para un inicio, nudo y desenlace como tal. Entonces, lo que tú haces es lanzar de una vez ese desenlace o ese problema, y lo que uno tiene que hacer como lector es imaginarse cuál es ese inicio o cuál es ese nudo o cuál es ese desenlace según lo que hayas escogido para tu cuento o para tu texto. Entonces, y por eso mismo, y esto me parece supremamente importante porque
algo que tenemos que tener presente. El lector también es cómplice. Hay una complicidad cómplice, porque cuando el lector lee también tiene que empezar a rellenar esas partes de la historia y con eso pues nos hace notar que el lector tiene que imaginar, tiene que sospechar. No, tú no le vas a decir todo, ni se lo vas a resumir, y tampoco se lo vas a decorar. Le vas a decir solamente aquello que debería conocer. Con estos tips vamos a darnos un receso. Volvemos a algunos pequeños ejemplos que les quiero mostrar, y porque son las 6:15, y ahí sí escribimos y enviamos nuestros textos. Entonces, ¿les parece bien si nos tomamos un receso de unos 10 minuticos? 6:25 regresamos. Natalia dice que sí, Samuel también. Listo, vayan al baño, tomen agua. Nos vemos en 10 minutos, 6:25. Ya volvemos.
Bueno, voy volviendo a este espacio a hacer ruido para que nos estén regresando. Vuelvo así a compartir pantalla. Y también contarles que el formulario de asistencia sí presentaba un error ese enlace, entonces ahí les acabo de enviar otro que sí funciona. Háganme saber si lo pueden ver, si ya no sale como no publicado, para que por favor registren su asistencia porque esa parte pues es muy importante para los puntos adicionales de los que estamos hablando. Entonces, bueno, qué bueno que ya estén por acá. Me gustaría, por favor, que reaccionen quienes ya estén aquí con una carita feliz, un cosito de fiesta, lo que sea que quieran poner, para saber que ya están por acá. Natalia ya, gracias por estar aquí. Elibar, Graciel, maravilloso. Bueno, mucha puntualidad entonces. Y ya funciona el enlace. Genial. Gracias, Natalia. Una última cosa, antes de pasar a hacer un ejercicio. Ahora sí. Aquí traje unos ejemplos de mucha brevedad. Y hay uno de esos que está publicado en la antología del año pasado, de Letrero. Les traigo dos cuentos muy famosos, que son estos dos, uno es de Hemingway y otro es de Augusto Monterroso, que son icónicos cuando se habla de microcuentos. Y quería traerlo, el de cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Quiero traerlo aquí en esta forma de pantallazo porque es como si nos estuviéramos pensando una publicación de X. No sé si todavía sigue siendo así porque en el momento en el que era Twitter solamente se permitía que la gente escribiera 120 caracteres. Yo no sé si aún siga siendo eso, pero en épocas anteriores se permitía brevedad únicamente. Tenía que ser textos muy cortos. Y así como el microcuento, pues bueno, esa red social también funciona así. Este texto de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, nos remite a una metáfora que es el dinosaurio. Porque el dinosaurio, o sea, y también el despertar, no necesariamente despertar es de un sueño literal, sino que hay otra forma de entendimiento que se activa con alguna cosa, eso también es un despertar. Y cuando estamos hablando de el dinosaurio todavía estaba allí, ¿qué es eso en el espacio que a lo que se podría estar refiriendo? ¿No? Cuando estamos hablando del dinosaurio, no necesariamente o no siempre es algo literal. Y entonces, este pequeño cuento nos hace pensar en todo esto, en hacernos esas preguntas, y por eso es un muy buen microcuento, porque se demora más uno pensando de qué se trata, pero como infiriendo, completándole el sentido, más que leyéndolo. O por ejemplo, este otro que se llama, que dice, se venden zapatos de bebé sin usar. Y el título, Zapatos de bebé. Este es un cuento de Hemingway, es muy conocido, es muy famoso. ¿A alguien le gustaría decirme por qué? ¿O por qué cree a qué cree que se está refiriendo este anuncio de se venden zapatos de bebé sin usar? ¿A alguien le gustaría responderme eso? No sé, Valentina, Juan Sebastián. Bueno, están un poco tímidos, pero pues, ¿por qué tendría uno que vender unos zapatos de bebé que están sin utilizar? Como, ¿cuál es esa historia que te llevó? ¿Qué es eso que hizo que tú en este momento estés ofreciendo o vendiendo o anunciando que hay unos zapatos de bebé sin usar? Entonces, esa es la historia de la que estamos hablando y ahí es cuando estamos hablando, por ejemplo, de inferencias y lo que nos decía Constanza. Lo último, la garza azul. Ay, perdón. La garza azul. Este es de los ganadores del año pasado. La garza azul de Mateo Jesús Vázquez, de 23 años. Y dicen,
culpa de ella por intentar volar entre los muralistas. ¿A qué nos está haciendo referencia? Bueno, a que esta fue pintada. Ay. Perdón. Y que si hay unos muralistas que están pintando una pared y las garzas no son azules, entonces fue que ya sabemos que había un mural, que había una situación, hubo una acción en donde ella intentó volar entre los muralistas y, o bueno, una pintura se cayó, algo pasó, un spray voló por ahí y la garza terminó siendo de otro color. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahora sí, pensemos en lo breve, escribamos nuestro cuento. Les traje, para que tal vez no sea tan complejo como no saber dónde empezar, 3 posibles formas de realizar su microcuento. Una de estas, y por favor escríbanlo aquí en el chat, cuál de estas es la que van a escoger. Una de estas es el giro final, es decir, vas a contar una historia y el último renglón va a resignificarlo todo, va a dar un giro que posiblemente sea inesperado, o que va a aclarar el sentido de todo lo que está en el punto anterior. Es como lo que estábamos hablando del knockout, en donde ese golpe certero final es el que permite que tenga sentido todo lo demás. O bien, segunda opción, uso de marcos y sugerencias, lo que estábamos hablando antes, que el título y un dato que podría ser cultural, o sea, como del contexto, lo que les comentaba de los sesgos, activan ese contexto. Que, por ejemplo, si hablamos de se venden zapatos de bebé sin usar, o incluso por intentar volar entre los muralistas, ahí hay algo que también tiene que ver con ese dato cultural. Y, por ejemplo, aquí el título de Garza Azul nos está terminando de completar el sentido de esto otro, intentar volar entre los muralistas. Entonces, esa es otra opción. Y una tercera opción es la forma muy breve. Título y contenidos en la menor cantidad de palabras que puedan utilizar, así como lo que les había mostrado aquí o acá. Aquí, digo. Entonces, cuéntenme por el chat, ¿qué opción prefieren? Jerónimo, vamos a usar la opción 3. Natalia, la opción 3 también, forma breve, excelente. Y recordemos, les voy contando, recordemos la temática, es importante, en la que se enmarca sus textos. Giro final, forma breve, hay varios que se van a ir por esta forma breve. Les voy a copiar este texto aquí. Giro final, forma breve, maravilloso. Por si quieren retomarlo ahorita. Porque voy a dejar de compartir mi pantalla para que tengamos unos minuticos de escritura. Eso, gracias. Bueno, creo que tenemos casi todas las respuestas. Quería contarles una cosa. Ajá. Ya. Los jurados y las juradas que nos vayan a estar evaluando sus textos van a tener una serie de criterios que van a ser importantes para las calificaciones que van a hacer. Y uno de esos criterios es como cuál es esa coherencia con la temática, por eso mi énfasis en eso. Pero pues los jurados son personas que tienen mucha experiencia en literatura y saben que no es una camisa de fuerza que la camisa se puede poner de una forma amplia. Así que tampoco es hacer algo tan de fórmula, ¿no? Vamos a tomarnos, la idea es que lo vayan enviando por aquí, por el chat, sus textos, o bueno, sí, o bien, si es que me gustaría leerlos.
Pero si tienen algún, si no quieren enviarlo, su texto por aquí está bien, por si acaso pues les da de pronto algún, y produce cierta desconfianza, pues porque es algo que van a enviar inédito al concurso. Eh, Luego vamos a hacer unas preguntas para que miren si en su texto funciona esto o no funciona, lo puedan pulir y ya tengan su texto para que, bueno, más adelante lo suban. Me estaban diciendo desde Casa Barullo que mejor no enviarlo aquí ahora para que puedan tener un espacio de volver a él, revisarlo, tal vez leérselo a otras personas y enviarlo con calma y que tengan bien los requisitos. Igual ahorita vamos a ver el formulario. Exacto, hay muchas personas que es mejor que lo trabajen más porque tampoco queda mucho tiempo, entonces va a ser mejor así. Ahorita igual les muestro el formulario. Démonos 5 minutos solamente. Bueno, no, mentira, está bien, bien. Démonos 10 minuticos para que escriban sus textos y venimos y volvemos con una serie de preguntas clave para que los pulan entre ahí en donde sea que lo estén escribiendo o que anoten estas preguntas para hacérselas después. Entonces, 5:35, acabamos de perder un minuto, 5:35, 5:45, volvemos para hacernos la autoevaluación de nuestros textos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No los he escuchado casi. Todo claro, todo claro. Buenísimo, entonces, 10 minuticos, espero que ya estén escribiendo y recuerden los tips de los que hablamos más temprano hoy.
Nos quedan 5 minuticos para que tengan su texto listo, o por lo menos en boceto. Gracias, Graciela, por enviar tu texto. ¿Nos das permiso para utilizarlo y de ejemplo con las preguntas que vamos a hacer? Bueno, 1 minuto. Si quieren pueden ir enviando su texto. Quienes no quieren enviarlo también está bien. Eh, es- Listo, volvemos. Vamos regresando. Ahora,
Tomen su texto y vamos mirando parte por parte de esto, de estas preguntas generales que podemos hacerle para irlo mejorando. Cada quien ya tiene su creación, el boceto por lo menos, y ahora lo que vamos a hacer es echarle tijeras. Es como si fuera una tela y ahora o un papel y vamos a recortar para pulir esa corte. Tenemos acá el texto de Graciel, que fue la única persona que lo envió, entonces tomamos esto como un ejemplo y voy a mover esto aquí a un lado, se me suma chiquito, para que podamos tener el texto aquí a un lado. Se ve gris, cambiar el color de la promesa. Listo. La promesa. La haré más grande para que la puedan leer mejor. Listo, entonces, empecemos. Hay una situación y quién quiere qué. Este es nuestro boceto, así que ya chuleamos lo primero. Hablemos de la redacción. Hay un título y está el contenido, y este dice así, voy a leerlo para que lo tengamos todos presente desde lo general. Y es, título, la promesa. Él le prometió que siempre estaría con ella todos los días. Hablaban y soñaban juntos. Un día dejó de escribirlo sin explicación. Ella lloró y dudó de sí misma, hasta que entendió que la promesa... Hasta que entendió que la promesa nunca fue de él, sino de ella misma. Nunca volverá a aceptar menos. Listo. Tenemos una base, tenemos un título funcional, porque estamos hablando de la promesa, y ahora pensémonos cómo le podemos echar tijeras a esto, cómo podemos hacer que la brevedad y la inferencia y incluso el giro final tengan mucha más potencia. Entonces, si el título dice la promesa, como estamos hablando del conflicto, el conflicto en este caso, ¿cuál podría ser? ¿Hay alguien que me quiera responder acá? Vale, Andrés, ahí. No, pensándonos en el conflicto, en este punto del texto es cuando él deja de escribirlo sin explicación. Aquí tendríamos un conflicto y lo voy a poner en color amarillo. ¿Se podría entender en una o dos líneas? Creo que sí. Y entonces hay cosas que podemos reducir. Si él le hace una promesa de que siempre estaría con ella, incluso podríamos cambiar el título o bien modificar un poco esa primera oración para que promesa y él le prometió no estén tan juntas y no se sienta una repetición, sino que pueda hacer nueva información. Tal vez podríamos hablar de tiempo, es decir, a los pocos días, o sea, una forma de mejorar este texto podría ser hablar de tiempo porque ya hay una promesa. Entonces, a los pocos días ella le escuchó decir, o ella sabía, o ella pensaba que él siempre estaría con ella. Y esto incluso podríamos eliminarlo o bien eliminar todo lo otro y él le prometió que todos los días él y ella todos los días soñaban y hablaban juntos. O sea que esta otra parte también es pensarnos de qué manera podemos llegar al conflicto brevemente, pero cuáles son los cuadros, y esta es la autorrevisión de las 3C, conflicto, cuadros y corte, es decir, el cierre. Cuando yo estoy hablando de cuadros, los marco, ¿no? En qué se están marcando, que era un poco el punto 2 de las opciones de escritura. Y es qué es lo que está implícito en el texto, pero que no se menciona directamente para que el lector lo comprenda. Posiblemente, con la parte de arriba, o sea, con esta primera mitad, y la voy a separar, podríamos decir que podríamos incluso proponer una situación
proponer un evento, un hecho, que nos haga, que nos muestre, más que contarnos, que nos muestre que ellos están, que parece, que para ella, ellos dos estaban profundamente enamorados, que es toda la vida iban a estar juntos. Pero desde una situación, tal vez un viaje, una promesa, algo así, y luego pasamos a la línea del conflicto, pero ¿qué es lo que queda implícito? Que hay una promesa de estar juntos. Después de eso, después de lo que queda implícito para que, perdón, después de la línea de problema, de conflicto, miremos cómo podría ser esta resolución, que es la parte de aquí abajo. Pensémonos en esta revisión del corte final. ¿Hay algún giro, hay alguna tensión que también deje implícito algo adicional? Podríamos ponerle hasta más dramatismo cuando en las relaciones interpersonales alguien da algo muy valioso de sí o recibe muy valioso de otra persona. Entonces, como por ejemplo cuando estábamos hablando de los zapatos de bebé, que ahí había algo muy importante que estaba pasando, pero que no pudo suceder. Entonces, volviendo acá, al llorar y dudar de sí misma, lo mismo. Volvemos a, una cosa es mencionarlo, pero otra cosa es mostrarlo. Entonces, ¿cómo nos puedes mostrar tú, como persona que escribe, como escritor, escritora, que esta persona dudó de sí misma? Tuvo que tomar una decisión y no pudo hacerlo. Tenía que irse a estudiar a otro país y no lo hizo, o lo hizo. Y luego, este giro final, que de alguna forma este giro lo veíamos mucho en el concurso del año pasado, que es una forma de explicarnos todo lo anterior, pero tiene cierta carga moral o ética que no siempre es necesario que sea así. Está bien, pero existen otras formas más orientadas hacia la narrativa para que no se sienta esto como si fuera una fábula o un texto como de enseñar algo sobre cómo vivir la vida con un buen macho. Esto puede ser una opción, y era solamente un ejemplo, y gracias por este. Jerónimo mandó recientemente, sí, hace 3 minutos, su texto, y pues mi invitación un poco es a que lo puedan revisar desde ahí, desde los tips, que se lo muestren a otras personas para que ellas también lo lean. Les quiero copiar este texto y pegarlo acá, por si quieren guardarlo, no sé, en sus chats personales o en alguna nota del celular, si están por el celular. Y muchas gracias, Jerónimo, por enviarnos este. Me gustaría leerlo para que vayamos cerrando ya con este espacio de hoy. Entonces, dice el texto de Jerónimo, se titula La lucha por la paz. La historia del joven Armando, un chico de campo, una persona que siempre luchó por su libertad, al haber visto cómo sus amigos eran secuestrados por militares, solo para hacer cifras a punta de la muerte de estos. Un día él decidió con su madre y padre irse a la ciudad para buscar nuevas oportunidades. En un día, camino a la universidad en el transporte público de su ciudad, vio un coche pasar normalmente, hasta que después este coche sería asaltado por entes del Estado y algunos delincuentes. Pero el mayor detalle era que en ese coche iba su padre, y él, dolido y con tristeza por la muerte de su querido padre, lucharía por la paz de su pueblo, y así sería apoyado por el pueblo, y así seguiría su vida luchando por los derechos humanos. Siento que se me desconectó el audífono. Tengo la impresión de que esto se está remitiendo un poco a algún candidato presidencial y su biografía, pero tendría algunas recomendaciones para este texto. Después de esta revisión de las 3 Cs que les estaba comentando, también
revisa en qué puntos o qué espacios hay repeticiones y vas tachándolas. Y en otras, ¿cómo podemos darnos cuenta un poco más de esta persona quién es? Es decir, un poco, volviendo al consejo del cuento anterior para Graciela, es luchar por la paz de su pueblo y ser apoyado por el pueblo. ¿Qué es lo que realmente, en términos de acciones, me puede hacer notar que eso es real, es de verdad que está pasando? ¿Cómo está sucediendo? Eso sería una de las recomendaciones que haría para tu texto, Jerónimo. Entonces, bueno, hasta acá llega el espacio de hoy. Recuerden que deben llenar el formulario de asistencia para que pueda ser tomado en cuenta que ustedes asistieron a este espacio y que tienen 5 puntos adicionales. Y también recuerden que en la página de Felibar, de Déjame Leer en Paz, está el formulario oficial. Y es aquí en donde van a poder inscribirse. Entonces, colocan su correo y después de poner su correo, bueno, tienen que poner uno real, y ahí empiezan a llenar con sus datos el formulario. Cualquier duda que... ¡Ay, Dios! Ah, no, nada. Cualquier duda que tengan, aquí vamos a estar para lo que necesiten. Y eso, no sé si hay alguna duda final. Pero una pregunta, Todo claro. pero una pregunta, ¿cómo podríamos nosotros Te entiendo. ¿Me puedes repetir, por favor? cómo podríamos comunicarnos directamente contigo? Ah, ya, conmigo, claro. Bueno, pues en realidad tenemos unos canales oficiales que nos parece importante que los tengan en cuenta, y esos canales oficiales son los correos que aparecen en el formulario. Y también les voy a dejar el correo que desde Casa Barullo también tenemos, que es c.barullo@gmail.com, por si acaso también nos quieren escribir por ahí, y yo estaría muy atenta a esos 3 canales. Bueno, creo que no siendo más, les agradezco mucho por haberse quedado durante todo el espacio. Espero que estos consejos hayan sido útiles, y mañana tendremos el último taller. Si alguien quiere repetir, va a ser una experiencia diferente porque haremos ejercicios más prácticos, mucho más en campo, y empezaremos. Gracias, Darwin. A ti, Daniela, y a cada uno de los participantes, gracias por estar en este espacio. Por favor, si conocen a alguien que quiera ser parte de los talleres, por favor, envíenles el link. Mañana en el mismo horario de 5 a 7 de la noche estaremos aquí en este espacio entre Felibar y Casa Barullo. Que tengan todo feliz noche. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, que esté bien. Gracias.